Vale, pues nada, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros vuestro interés en esta sesión y, por supuesto, agradecer a la plataforma One Health por darnos esta oportunidad de organizar esta sesión dentro del segundo Congreso Nacional. Soy Ion Moreno, responsable de Comunidad por el Clima en ECODES, la Fundación Ecología y Desarrollo. Yo estoy aquí como representante también de la iniciativa sectorial de Sanidad por el Clima. En esta sesión de hoy lo que vamos a hacer es hablar y abordar los retos y oportunidades de la descarbonización del sector sanitario desde la perspectiva One Health, y para ello lo que vamos a hacer es, a través de un diálogo entre representantes del sector público, la industria farmacéutica y el ámbito hospitalario, donde podamos identificar las posibles soluciones en el contexto español. Para ello también quiero agradecer a los ponentes que tenemos hoy aquí por su disposición a participar. Sabemos que tienen la agenda muy complicada, pero es un placer teneros hoy aquí. Tenemos en primer lugar a Héctor Tejero, asesor en el gabinete de la ministra de Sanidad y responsable de Salud y Cambio Climático en el Ministerio de Sanidad. Ricardo Boedo, director del Corporate and Government Affairs en Medicina General de GSK. Bárbara Astilleros, Policy Manager en MSD. Alba Ancochea, Sustainability and Sea Lead en AstraZeneca. Y por último, pero no menos importante, el doctor Pascual Sanabria, jefe de sección anestesia pediátrica del Hospital Infantil La Paz. Antes de dar paso a los verdaderos protagonistas de la sesión de hoy, queríamos presentaros brevemente lo que es la iniciativa de Sanidad por el Clima, para que también tengáis un poco el contexto de quiénes somos. Vale. Como decía, Sanidad por el Clima es una iniciativa sectorial que se engloba dentro de la iniciativa de Comunidad por el Clima. ¿Y qué es esto de la Comunidad por el Clima? Pues es una plataforma multiactor para implementar cuanto antes y con ambición el Acuerdo de París en España. Recordemos que el Acuerdo de París tiene como objetivo limitar el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados a final de siglo, porque de esta manera evitaremos las consecuencias más drásticas del cambio climático. Es una iniciativa colaborativa desarrollada por un grupo impulsor de lo que consideramos los tres actores claves del cambio: la administración pública, empresas y ciudadanía. Y desde ECODES pues ejercemos la Secretaría Ejecutiva de esta iniciativa. Como veis, desarrollamos distintas iniciativas sectoriales para facilitar herramientas para la descarbonización según la realidad de cada una de ellas. Hoy estamos aquí, pues evidentemente, por la de Sanidad por el Clima. ¿Por qué creímos necesario desarrollar la iniciativa de Sanidad por el Clima? Pues porque la actual crisis climática que vive el planeta es, inequívocamente, también una crisis sanitaria. Y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice el propio director general de la Organización Mundial de la Salud. Sanidad por el Clima es una plataforma online que lo que busca es reunir a todos los actores claves del sector sanitario que están comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Para ello tenemos 4 aliados claves que aparecen en pantalla y que tenemos hoy también aquí en la mesa, y una amplia red de colaboradores con la que compartimos acciones encaminadas a la descarbonización. Nuestro objetivo es acelerar la acción frente al cambio climático en el sistema sanitario. Para ello lo hacemos a través de 3 patas de acción: ayudando a disminuir la huella de carbono, facilitando su rol como prescriptores de medidas de prevención a toda la sociedad y, por último, visibilizando la relación que existe entre la salud de las personas y el cambio climático en ambas direcciones. Sabemos que el cambio climático afecta a la salud de las personas, pero también el sector de la salud representa un 4,4% de las emisiones globales mundiales. Una de las herramientas principales que tenemos es la herramienta de Scope CO2. Es una herramienta sencilla y gratuita para calcular tu huella de carbono. Y pues recientemente, hace ya unos 2 años, el Ministerio de Sanidad, en el marco del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, reconoció nuestra herramienta como la deseable para calcular la huella de carbono de los hospitales públicos y privados del Estado español. También desde ECODES, gracias a la actividad que llevamos a cabo en Sanidad por el Clima, somos reconocidos como el único socio de ATACH, la Alianza para la Acción Transformadora en Clima y Salud, que tiene como objetivo hacer realidad el compromiso que todos los estados, incluidos España, se comprometieron en la COP26 de construir sistemas de salud resilientes al clima y sostenibles. Por último, también queríamos destacar otra iniciativa que llevamos a cabo y que hace apenas 2 días hemos lanzado la nueva edición. Son los premios de Sanidad por el Clima. En lo que buscamos es visibilizar y reconocer a todos los hospitales que están liderando la descarbonización en España, que tengan proyectos innovadores con un impacto positivo en el medio ambiente y también importante que tengan opciones de ser replicables por otros hospitales. De forma anual, hacia el mes de noviembre, hacemos un evento de clausura para entregar estos premios.
Como novedad este año, no solo nos vamos a encasillar con el tema de los hospitales, sino también vamos a ampliar el scope a centros de salud, servicios de especialidad y servicio autonómico de salud, ¿vale? Esto hace apenas 2 días, lo lanzamos y os animamos que en la medida de lo posible pues que participéis. También quería comentar, antes de acabar la presentación, que recientemente desde Sanidad por el Clima también hemos iniciado un grupo de trabajo de compra pública sostenible en materia de vacunas. También, pues como decíamos, en el marco del evento de hoy, también es un pilar muy importante para la descarbonización del sector sanitario. Y ya sin más, como decía, esta breve introducción, ya doy paso a los verdaderos protagonistas de hoy. En primer lugar, daremos paso a Héctor Tejero para que nos dé la perspectiva por parte del Ministerio de Sanidad. Héctor, cuando quieras, te dejo el micro. Bueno, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a la plataforma One Health por dejarnos la oportunidad de contar lo que estamos haciendo en el Ministerio de Sanidad. Una parte, porque como ha dicho antes John, también hay una parte de huella de carbono de centros sanitarios que no voy a contar yo aquí. Me voy a centrar en la parte de fármacos, básicamente porque, aunque es verdad, como se ha dicho, que el sistema sanitario, el sistema de salud global es como un 4,4% de la huella de carbono de las emisiones mundiales, la parte más grande de todo eso es la producción y distribución de fármacos, que es en torno al 20-30% de la huella de carbono de un sistema nacional de salud, el de los pocos que se ha medido con detalle, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el del NHS, la famosa gráfica del informe del NHS, y al lado otra comparación de Bélgica, y en ambos los fármacos están en torno a un 20 o 30%, con un 20% todos los fármacos y luego un 5% dos grupos particulares que son los que tienen gases fluorados, bien los inhaladores presurizados o bien los gases anestésicos. Además, no podemos olvidar que el problema de los fármacos no es solo las emisiones, también tenemos un problema de farmacontaminación. Ha salido, ¿no? Cada vez que miras en un río pues hay restos de fármacos, hay un diseño de diseñar drogas más verdes, y bueno, eso también se tiene que tener en cuenta a la hora de estudiar su impacto ambiental. Esta diapositiva la pongo mucho, seguramente muchos lo habéis escuchado, pero cuando pensamos en descarbonizar un sistema sanitario, pues siempre hay que hacerlo con cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, como podéis imaginar, el sistema sanitario es un sistema que contamina bastante, tiene un fuerte impacto ambiental, un 4,4% de las emisiones no es nada desdeñable, pero también produce una cantidad de valor y tiene una función esencial en nuestras sociedades. Entonces, no me voy a poner en detalle porque hay muy poco tiempo, pero bueno, si equilibramos las cosas que no, la necesidad de descarbonizarlo, que es un efecto indirecto, que hay otros sectores que contaminan mucho más y que tienen menos riesgos, entre comillas, esa descarbonización del sistema sanitario se va a hacer rápida, pero se va a hacer de una forma delicada, con cuidado, ¿no? Y por supuesto, como pongo ahí, siempre la calidad asistencial y la del paciente nunca deben estar en riesgo, ni tampoco debe parecerlo. Nadie debe sospechar, en esta época de bulos y de entornos que tenemos, nadie debe sospechar que su calidad asistencial se puede ver reducida por la necesidad de hacer un sistema más sostenible, cosa que, por supuesto, nadie que estamos aquí y nadie está pensando ni toleraría. Así que nos hemos centrado en esas 3 cosas que decía, ¿no? En primer lugar, hace unos pocos meses, creo, publicamos esta guía de prescripción sostenible de inhaladores, en la cual, digamos, había un debate sobre en qué casos se debe prescribir inhaladores sostenibles y en cuáles no. Hay un criterio clínico y un criterio ambiental. Después de una reunión con diferentes actores del sector, tanto empresas como asociaciones de pacientes, hicimos un documento con 11 sociedades científicas del ámbito, alergólogos, neumólogos, medicina familiar, enfermería, y sacamos una serie de criterios según el Ministerio de Sanidad, en qué condiciones se debe prescribir un ambientador sostenible. Fundamentalmente, básicamente, si está funcionando el ambientador para ese paciente, inhalador, no lo toques, ¿vale? Porque al final los cambios que se pueden producir pueden generar empeoramientos que son no solo peores clínicamente, sino también a nivel de sostenibilidad. Pero si tienes que dar un nuevo inhalador y el paciente tiene las condiciones que permiten dar inhaladores de bajos en carbono, que no siempre se puede, pues es mejor iniciar con un inhalador sostenible. En segundo lugar, el otro gran grupo de fármacos, como decía, que tiene una enorme huella de carbono son los anestésicos, o sea, los gases anestésicos. Y entonces hemos hecho 2 cosas. Una, a principios después del verano, en octubre creo que fue,
En los ministerios los tiempos pasan como, no sé si son semanas o años al mismo tiempo. Firmamos junto con la Sociedad Española de Anestesiología y la Sociedad Europea de Anestesiología la Declaración de Glasgow para pedir que haya una anestesia y unos cuidados intensivos más sostenibles, y pusimos en marcha un grupo de trabajo de anestesia verde en el cual se están recogiendo buenas prácticas y saldrán una serie de recomendaciones de cómo descarbonizar los sistemas de anestésicos, como digo, con cuidado y de forma delicada. Y por último, y no me quiero meter en detalles, luego en el debate puede salir, el último gran impulso que está haciendo el Ministerio en esto es todo el resto de fármacos, ¿no? Que es el anteproyecto de ley de la reforma de la ley del medicamento, que es el primero en Europa que incluye los criterios ambientales como un criterio más, no el principal, siempre va a primar la calidad asistencial y la disponibilidad, como estamos diciendo, pero sí incluye una definición de impacto ambiental y la idea de que el impacto ambiental se considere en diferentes partes de la vida administrativa de un fármaco, excepto la aprobación, ¿no? Pues puede ser en precio y financiación, puede ser si el medicamento se prescribe o no, o a nivel de farmacovigilancia. Quien tenga más detalle puede leerse el proyecto de ley, que son 70 páginas, o un resumen que he puesto ahí abajo que hicimos Mario Fontán y yo, que es del Ministerio de Sanidad, contando lo más detallado. Lo único importante que quería comentar aquí, y acabo, es que lo que hace este anteproyecto de ley es un andamiaje para lo que viene en el futuro. Ahora mismo en Europa todo el mundo está preocupado por medir el impacto ambiental de los fármacos, pero no sabemos exactamente cuál es la mejor manera de hacerlo. Por eso, como nosotros en la ley no obligamos a tener en cuenta el impacto ambiental, sino que lo dejamos, ¿no?, como un criterio más, lo que hemos hecho es poner ese andamiaje legal para que luego en otras partes, en el reglamento, etcétera, obtengamos con el consenso del sector y con el consenso de otros países europeos cuál es la mejor manera de medir los impactos ambientales de los fármacos. Principalmente, al principio será probablemente por empresas, y luego cuando vayamos sabiendo cómo se hace, como está implementando el NHS o la OMS, pues vayamos al impacto ambiental de fármacos individuales, que es el objetivo que todos tenemos. Eso es todo. Muchas gracias. Siguiente. Muy bien, pues muchas gracias, Héctor. Un placer poder escuchar de primera mano los avances del Ministerio de Sanidad. Ahora vamos a dar paso a Bárbara Astilleros por parte de MSD. Bueno, pues buenos días a todos. Yo, como nota discordante, no tengo presentación, así que no vais a tener más remedio que mirarme si es que se me ve detrás del atril. Y John Porfi, si me excedo, porque yo en un atril me gusta mucho y me puedo exceder, ¿no? Bueno, pues como algunos de vosotros habréis estado en la mesa anterior, voy a reenganchar con el concepto de quién es MSD, no os lo voy a volver a contar, pero sí os voy a volver a decir que somos una de las pocas compañías biofarmacéuticas que trabajamos en salud humana y salud animal y tenemos un fuerte compromiso con nuestro impacto medioambiental. Por eso somos One Health, somos One Health de corazón. Por eso estamos aquí, por eso estamos con nuestros amigos que nos acompañan en este enfoque One Health y en este enfoque de intentar descarbonizar todo el sistema sanitario o lo que podamos descarbonizar del sistema sanitario. Pero voy a empezar hablando de nuestra casa. Como somos One Health de corazón, pues tenemos nuestros propios objetivos de descarbonización y lo habréis oído a lo mejor o lo habréis oído de otras empresas. Efectivamente tenemos un 46%, un objetivo de disminuir un 46% nuestro alcance 1 y alcance 2, tenemos un 30% de objetivo de disminución del alcance 3, todo esto con base de 2019 y con el objetivo de conseguirlo en 2030, queremos ser net cero en 2045, que suena muy ambicioso y pone urgencia en el cuerpo porque 2045 es pasado mañana y queremos ser neutros. Y queremos tener un 100% de energía renovable, cosa que, por ejemplo, en España ya lo tenemos. Toda la energía que utilizamos en España es renovable. Y esto lo hacemos a través de acuerdos de compra de energía renovable, que también está bien decirlo, que de toda la compra de energía renovable que hacemos a nivel global, que son 200 megavatios, 50 son comprados aquí en España, en Albacete. Entonces, bueno, pues también en España estamos contribuyendo a ser renovables en el MSD global, ¿no?
Y esto es lo que hacemos interno y para hacerlo interno y para conseguir estos objetivos, pues estamos intentando transicionar nuestra flota a una flota energética, que lo compartimos todos, es lo que estamos intentando hacer todos. Esto depende mucho de la disponibilidad de vehículos eléctricos, que no siempre es fácil. En Europa ya hemos conseguido un 38% de vehículos eléctricos, disminuimos los viajes de empleados y priorizamos viajes en tren respecto al avión. Nuestros sitios europeos, nuestros edificios europeos, intentamos que tengan siempre la certificación LEED, que certifica la responsabilidad, o sea, el comportamiento ambiental del edificio. Ahora mismo, recientemente, hace 2 semanas, nos hemos trasladado aquí en Madrid a un edificio que tiene una certificación LEED Platinum. Y bueno, estas son las cosas que hacemos internamente, pero no nos limitamos solo a hacer las cosas internamente, porque los retos, y aquí hago mención a Maite y a lo que decía en la parte anterior del Congreso, los retos a los que nos enfrentamos son muy complejos y no podemos andarlos solos y no podemos andarlos con los egos de yo no voy a trabajar con GSK, que es mi competencia, o yo soy biólogo, necesito estar presente, yo soy bióloga de profesión, política de vocación, veterinaria porque tengo un montón de animales y bueno, pues todos somos polifacéticos y tenemos que entrar en el mundo del One Health desde la perspectiva polifacética y desde esa perspectiva, ¿me queda mucho? Sí, vale. Hacemos proyectos colaborativos. Recientemente hemos presentado el documento de compra pública sanitaria responsable, que lo hemos hecho con ECODES, lo hemos hecho con la plataforma One Health, lo hemos presentado en casa de Héctor, en el Ministerio, porque necesitamos que todos estos performance o estos cumplimientos de las normas al final se traduzcan en el Ministerio, se traduzcan en una elección de compra, ¿no? Hay laboratorios que hacemos un esfuerzo para hacer las cosas bien y eso de alguna manera tiene que ser recompensado. Entonces, bueno, pues ese es uno de los proyectos colaborativos que lo hemos hecho entre muchos. Estamos también trabajando en el proyecto WISE. WISE es Winning in Sustainability and Efficiency para las vacunas, para intentar mejorar la gestión de las vacunas. Hemos visto, desde la perspectiva de calidad hemos visto cómo estábamos haciendo el packaging aquí en España y hemos visto que redundaba el packaging que llevábamos. Simplemente poniéndole atención hemos visto que sobraban 124.000 cajas de cartón en un año porque no hacían falta, son cajas de cajas para llevar. Entonces, pues bueno, pues solo simplemente poniendo el foco ya se han eliminado 124.000 cajas, que al final estos gestos pequeños que no cuestan nada conducen a mucho. Estamos también en otro proyecto un poquito más sofisticado, también relacionado con las vacunas de momento, pero que luego puede ser aplicado a otros fármacos y que comentaba antes también en la otra charla, que se llama INVIS y es para visibilizar en tiempo real dónde están las vacunas ubicadas en todos los centros de vacunación. Es una metodología que se basa en blockchain, por eso es un poquito más complicada, pero ahí estamos contribuyendo todos. Está contribuyendo Logista, que es el operador logístico a nivel mundial, EFAME, porque lo estamos haciendo en Murcia, que es el distribuidor en la región de Murcia, la Consejería de Sanidad de Murcia y nosotros. Y con eso vamos a saber a tiempo real dónde está cada una de las vacunas, qué fecha de caducidad tiene y con una capa de inteligencia artificial se le va a poder decir al cliente o al portador de esa vacuna que la mueva porque hay un centro donde se está vacunando más, llévate esa dosis allí y no dejes que se caduque en tu centro vacunal. Porque Ricardo, por ejemplo, os lo podrá decir, este año en el grupo que tenemos de farmaindustria hicimos un estimado de las dosis que se tiran anualmente porque caducan, porque no se ponen, porque tenemos que seguir en esta confianza de la vacunación y son alrededor de 2 millones de dosis anuales, que no es solo el impacto ambiental de traerlas de donde se fabrican, que ya es un impacto grande, sino el impacto ambiental de destruirlas y el residuo que deja y la pérdida de oportunidad de países que aún no tienen recursos para comprar esas vacunas y nosotros aquí estamos generando montañas de 2 millones de dosis de vacunas. Y vale. Y eso es MSD y ahora seguiremos hablando. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Damos paso ya a Ricardo Boedo por parte de GSK. Pon un poco el cronómetro porque yo me emociono. ¿Esto se pasa? Muy buenas, yo soy Ricardo Boedo, trabajo en GSK.
Hay muchos amigos aquí como Bárbara, que compartimos, Bárbara, Maite, Germán, Jorge, muchas iniciativas, compañeros que tenemos algo en común, ya que estamos aquí al final tenemos interés en hacer las cosas un poco mejor, ¿de acuerdo? Intentarlo, acompañar, aprender mucho todos los días y demás. Yo trabajo en GSK, trabajo hace muchísimos años. Nada, no os voy a contar mucho porque después debatiremos sobre diferentes cuestiones que yo creo que nos pueden ayudar a avanzar. Somos una compañía biofarmacéutica. Mi objetivo en estos 5 minutos fundamentalmente es que entendamos un poco cómo se pueden hacer cosas desde España, cómo las podemos hacer a pesar de trabajar en multinacionales y cómo todos juntos podemos colaborar, cómo podemos catalizar la acción, cómo podemos hacer de la enfermedad además una parte más pequeña de la vida de las personas. Fundamentalmente nos dedicamos a 4 áreas. Tenemos vacunas para 22 de las 31 enfermedades inmunoprevenibles por vacuna, tenemos fármacos para personas que conviven con el VIH, desde el primero, desde la AZT, y trabajamos en hacer de la enfermedad esa parte más pequeña de que sientan que conviven con esa enfermedad mucho menos tiempo. Somos una compañía de respiratorio, hablaremos de los inhaladores, gracias a instituciones como el Ministerio, como otras entidades han conseguido llevar ese concepto de la salud, ¿no?, como principal argumento para el cambio climático, y trabajamos también en muchas enfermedades desatendidas. Yo os voy a mostrar, me gustaría, esta es una diapositiva que muestra un poco la cultura, ¿vale?, que nos tenemos que plantear dentro de las compañías que fundamentalmente investigamos, desarrollamos. No contar con que hacemos un bien ajeno, ¿no?, ese tercero, ¿no?, con el que hacemos bien, ¿no? ¿Cómo podemos hacer directamente, cómo impacta directamente en nuestra salud? Hay un documento de la OMS, como he dicho antes, que era cómo conseguimos introducir a la salud como el principal argumento y la principal palanca para que la gente entienda. Es muy sencillo entender por qué un coche eléctrico, de acuerdo que existe mucho debate con las renovables y demás, como un coche eléctrico nos sale más económico, ¿no?, a la larga y demás, cómo convencemos a las personas, pero sin embargo nos cuesta mucho ver cómo el dejar de emitir ahí fuera. Alguien decía ayer cómo un niño podía llegar a respirar en una ciudad como Madrid 2 cigarrillos y medio todos los días, ¿vale?, debido a la emisión de partículas PM2,5, con lo cual tenemos que ser conscientes de cómo lo que hacemos repercute directamente no en nuestra salud, en nuestro bienestar y en el de la gente que nos rodea. Nada, en GSK me gustaría 2 conceptos fundamentalmente. Tenemos nuestra sede en Tres Cantos, pero me gustaría contaros 2 iniciativas que tenemos que yo creo que son fundamentales y que además van relacionadas con la adaptación y con la mitigación del cambio climático. Tenemos un centro de salud en I+D, que es el único centro del mundo que investiga fármacos para poblaciones desatendidas. Hablamos de países con bajos y medianos ingresos, enfermedades que son prevalentes en países donde les cuesta mucho investigar, desarrollar, ya no digo fabricar o hacer llegar fármacos. Hablamos de un centro que es único en el mundo, que está especializado en malaria, tuberculosis, quinetoplástidos, hablamos de Chagas, enfermedades que siguen causando muchísimas muertes en el mundo todos los años. Nos dedicamos también a las enfermedades antimicrobianas, a la resistencia antimicrobianas, perdón, con diferentes patógenos en los que está surgiendo mucha resistencia. Hablamos de la tuberculosis también, hablamos de resistencias a los antibióticos. Vamos a tener desde España, además, que se hace desde aquí con investigadores en España y que atrae a muchos extranjeros. Vamos a tener un laboratorio de bioseguridad de nivel 4. Para que nos entendamos, se van a investigar patógenos que no tienen ni tratamiento ni tienen vacuna preventiva. Y eso se va a hacer desde aquí. Eso nos va a servir sobre todo para prepararnos para futuras pandemias. Dentro del aspecto que ahora está muy de moda, la defensa, la inversión en defensa, se hacen muchas cosas en nuestro país y se hacen aquí al lado, se hacen apenas a 6-7 kilómetros, ¿de acuerdo?, donde se investiga y donde se previene cualquier tipo de estas enfermedades. Voy a terminar con este detalle, que es un centro de producción estratégico que tenemos en España, que es en Aranda de Duero, y es el único centro donde se investiga fármacos oncológicos, casi todo el portfolio de fármacos para VIH, para las personas que conviven con VIH, y tenemos la oportunidad de traer todos los fármacos inhalados, ¿de acuerdo? Somos el mayor productor de fármacos de inhaladores del mundo, tanto en presurizado como en polvo seco. Tenemos la oportunidad de traer ese nuevo Ventolin, que todos conoceréis, no quiero llamarle, porque si no, no lo entendemos, inhaladores de rescate, ese Ventolin con baja huella de carbono, si es posible para el año que viene. Si eso es posible en España, y lo tenemos disponible, podemos reducir la cantidad de 200.000 toneladas todos los años solo con los inhaladores de rescate, que por cierto son esenciales para los niños, fundamentalmente para los
los niños, y tenemos ese compromiso de hacer una inversión muy alta, y trabajamos mucho con las autoridades para que eso sea posible, para que sea en España. Directamente muchas veces lo que hacemos, no somos GSK en España, sino que representamos a España dentro de GSK para poder seguir atrayendo esa inversión, igual que el centro de I+D en salud global. Este centro de producción donde se fabrica casi el 45%, por ejemplo, del Ventolin a nivel mundial, y se exporta a más de 130 países, 190 millones de unidades. Respecto a la energía, antes ha hablado mucho Bárbara, yo voy a ir terminando. Invertimos mucho ya no solo en que la energía proceda de una fuente renovable, sino en autoconsumo. En esa fábrica hemos instalado, tenemos 5.700 megavatios, 6.000 paneles solares, que nos dan casi el 30% de la energía necesaria en un centro que, como habéis visto, produce mucho y trabaja las 24 horas. Sí, yo creo que voy a ir terminando para poder después dejarle paso a mis compañeros y poder seguir con la conversación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Damos paso a Alba Ancochea de AstraZeneca. Muy buenos días a todos. Permitirme presentar brevemente también a nuestra compañía AstraZeneca. AstraZeneca somos una compañía biofarmacéutica global con presencia en más de 130 países y cuyo foco es el de ofrecer soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reforzar los sistemas sanitarios en las áreas de respiratorio y inmunología, cardiovascular y metabólico, oncología, vacunas y enfermedades raras. AstraZeneca, nuestro compromiso con la sostenibilidad no solo trata de operar de manera responsable, sino queremos ser verdaderamente una parte activa del cambio necesario para conseguir un futuro sostenible para las personas, el planeta y el medio ambiente. Y aunque en este foro pueda resultar redundante la interconexión entre la salud de las personas, el planeta y la sociedad, queremos incidir en este concepto porque en un momento en el que muchos mercados y algunas compañías están relegando la sostenibilidad, nosotros nos reforzamos en la posición de una compañía sostenible, entendiendo la sostenibilidad como un elemento integral que abarca de nuevo la salud de las personas, del planeta y la sociedad. Y también insisto en este concepto porque nuestra misión no es otra que la de mejorar la calidad de vida de las personas, y esto no se puede hacer en ningún caso a costa de la seguridad, la eficacia y la calidad de nuestros productos. Por lo tanto, en todo momento vamos a trabajar para priorizar el acceso a la salud, sobre todo también de las poblaciones más vulnerables, y vamos a utilizar la ciencia para poder innovar en nuestros procesos y en nuestros productos de manera que podamos reducir al máximo el impacto en el medio ambiente, pero haciéndolo siempre bajo comportamientos de los máximos estándares éticos y responsables. Atendiendo un poquito más a lo que es el pilar, ¿no?, de la protección del medio ambiente, tampoco me voy a detener en todo lo que ya se ha mencionado en el día de hoy, pero sí que destacar que en este año ya habremos reducido el 98% de nuestras emisiones de CO2 con respecto al 2015, que para el 2030 ya tendremos el 50% de nuestra cadena de valor, y que para ello nos apoyamos en iniciativas como que el 95% de nuestra inversión será en proveedores que estén ya certificados mediante EcoVadis y la iniciativa SBTI. Además, bueno, también nuestros edificios son Will Lead y Bring in Use, y también contamos, creo que este año ya es el 100% de la flota eléctrica, que vamos por el 93%, y además tenemos políticas de viajes muy estrictas que nos han permitido reducir hasta un 50% de nuestras emisiones en viaje de avión. Pero esta no es la parte más importante, la parte más importante es también la sostenibilidad de nuestros productos, y aquí es relevante el enfoque de todo el ciclo de vida de los productos. Es decir, entendemos la sostenibilidad del producto desde el momento del diseño, la manufactura, empaquetado, distribución, el uso, algo determinante que comentaré más en profundidad a continuación, y, por supuesto, el reciclado y la eliminación. Por eso trabajamos con análisis de ciclo de vida, que ya llevamos en torno al 90% de nuestros productos que están conforme las normas ISO 14040 y 14044, y que nos están permitiendo identificar mejoras no solo en torno a las emisiones, sino en todo lo que es el impacto ambiental de nuestros productos. Esto además también nos lo valida una iniciativa que es la de Sustainability Product Index,
que bueno, pues tenemos también a nivel externo este assessment. Y es importante también comentar que participamos de la Sustainable Market Initiative y colaboramos con el NHS en identificar unos estándares válidos que nos permitan, bueno, homogeneizar la evaluación del impacto a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos. Y por comentar algunas iniciativas así que pueden resultar más interesantes sobre cómo trabajamos esto de manera tangible, pues recientemente trabajamos con el piloto ya del prospecto electrónico. Tenemos un piloto aquí en España en productos de dispensación hospitalaria que lo hacemos con la AEMS y también con farmacia hospitalaria. Trabajamos con SIGRE para promover el reciclado de los productos y concretamente de los inhaladores y dispositivos respiratorios, y gracias a iniciativas de codiseño también hemos reducido un 14% nuestros residuos declarados en SIGRE, por supuesto, en lo que es el envase y el empaquetado. Y bueno, por supuesto, también tenemos la transición a nuestros dispositivos con un 99,9% de emisiones de CO2, este propelente innovador que nos va a permitir abordar el 20% de las emisiones de alcance tipo 3 de la compañía. Y voy terminando, pero hablando, esto es porque me he pasado, ¿no? Esta es la alerta, de nuestro compromiso también con la reducción de emisiones de los procesos asistenciales. Nuestra participación en alianzas como Sanidad por el Clima, el apoyo directo a través de convenios de colaboración también a nivel hospitalario para acompañar a los hospitales en la reducción de la huella, el registro, incluso la compensación, va de la mano de que analizamos cómo las distintas decisiones que se adoptan en el proceso asistencial de los pacientes pueden también ayudar a reducir el impacto. Y esto lo quiero remarcar porque la sostenibilidad no es algo aislado de la eficiencia. La sostenibilidad puede ir de la mano de la innovación, también de la mano de mejorar los resultados en los pacientes. Y voy a comentar un par de ejemplos a este respecto. Quisiera señalar un estudio que hemos realizado con enfermedad renal crónica, en el cual identificábamos, ¿no?, más de 163.000 toneladas de emisiones de CO2 de todo lo que es el abordaje de la enfermedad renal crónica en España, y que podía ser reducida en un 64% gracias a la prevención y el diagnóstico. Pero también en la parte de POC hemos podido demostrar cómo el 50% de las emisiones generadas por esta patología son fundamentalmente cuando hay pacientes no controlados, y el 75% provienen de las hospitalizaciones. Por lo tanto, todo lo que trabajemos de manera conjunta con el sistema sanitario pues nos permitirá conseguir que avancemos en los resultados de salud de los pacientes a la vez que reduciendo el impacto medioambiental. Y termino mencionando algunas de las acciones que hacemos para todo aquello que no logremos reducir, poderlo ir compensando, y sobre todo también potenciando la biodiversidad y recuperación de ecosistemas, tanto a través de nuestro programa de reforestación como también nuestros proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro, os habéis ajustado bastante bien a los tiempos. Hemos tenido la perspectiva del Ministerio con esas iniciativas legislativas que impulsan la descarbonización del sector sanitario, el ejemplo de 3 industrias farmacéuticas de cómo están llevando a cabo la descarbonización en su propia casa, y ahora por último, como decía, no menos importante, sino el motivo es porque se va a extender un poco más en su presentación, al doctor Pascual Sanabria, jefe de sección de anestesia pediátrica y Hospital Infantil La Paz, que nos va a presentar un proyecto sobre gases anestésicos y cómo poder abordarlo para su descarbonización. Vale. Muchas gracias, John, por esta amable presentación. Y yo lo voy a comentar, pero ya desde un aspecto más clínico. Vale. Le voy dando... Sí, vale. Iniciamos en el Hospital Infantil La Paz, aquí al lado, servicio de anestesia en el 2023, esta iniciativa. Le pusimos el nombre de KISS Anestesia, porque lo presentamos en el Congreso Europeo de Anestesia, que es en definitiva promover y conseguir una anestesia segura, evidentemente, que es lo principal, y también a la vez sostenible. Me refiero a anestesia por los gases anestésicos, la anestesia inhalatoria. Empezamos en 2023 y la hicimos en niños porque la anestesia inhalatoria en niños es de primera elección. Imaginaos, un niño no se va a dejar nunca hacer un pinchacito para hacer una anestesia intravenosa, tiene que ser con gas, que están muy bien diseñados, lo toleran muy bien y así conseguimos hasta que está dormido y luego ya
canalizamos un vaso para pasar anestesia intravenosa o hacerla combinada, ¿no? Bien, hay suficientes evidencias científicas que hay un calentamiento global. Ay, perdón. Sí, perdón. Apágalo, perdón. Que hay un calentamiento global y esto está provocando un cambio climático y a la vez con ecosistemas al borde del abismo, y a la vez también hay una contaminación química del agua, como os has puesto en algunas ponencias anteriores en la otra sala. Todo ello no hay duda que tiene consecuencias para la salud, tal es así que la Organización Mundial de la Salud y más de 200 revistas ya sanitarias instan a que se declare como una emergencia sanitaria mundial. Pero centrándonos en los gases de anestesia, los que usamos son el óxido nitroso, el isoflorano ya está en desuso, solo se utiliza en veterinaria y nosotros en el quirófano de cirugía experimental, pero en clínica el sevoflorano y el desflorano. Bien, estos gases, si los comparamos con el CO2, que es como se compara en todos los estudios para ver el potencial que tiene de efecto invernadero, el Global Warming Potential, vemos, asusta, porque vemos que el desflorano es 2.540 veces más y el óxido nitroso 298 veces más. Y la verdad que tal. Y esto se debe a que este cálculo tiene cierta retórica, para nosotros muy engañosa, en el cual se basa en la masa molecular de la gente y en la vida media atmosférica, pero no tiene en cuenta la concentración atmosférica de la gente, que sería, por tanto, el efecto invernadero. Bien, y entonces surge este nuevo concepto, acuñado por una meteoróloga británica, Julia Slingo, que lo pongo ahora a continuación, más experta en física de gases, que ya cambia todo. Si tenemos en cuenta la masa molecular, la vida media atmosférica y la concentración que hay en la atmósfera, ella usa este concepto que le llama forzamiento radioactivo, es la capacidad de retener el calor, lo que hacen los invernaderos. Vemos aquí representado con esta nube y vemos que aquí cambia. Aquí ahora es el CO2 el que lleva la peor parte. Es 1,68 y en cambio el desflorano es totalmente despreciable. Y es debido a la concentración atmosférica que es totalmente insignificante o despreciable, porque solo lo utilizamos los anestesiólogos. Y tal es así que midió en la atmósfera y en CO2 hay 411.000 millones de partes por trillón, y en cambio desflorano 0,30. Ya independientemente de la vida atmosférica, el forzamiento radioactivo importante del CO2, y vean el desflorano, es totalmente despreciable. Por tanto, la contribución de los gases anestésicos en el potencial efecto invernadero y calentamiento global del globo terráqueo totalmente es despreciable. El principal problema es el CO2, no cabe duda, aunque sea una molécula más pequeña. Le sigue el metano y, como ha hablado un compañero de Glaso, los otros gases fluorados, y entre ellos el óxido nitroso. Pero este óxido nitroso no proviene de anestesia, sino lo que eliminan los coches en la combustión. De anestesia todo engloba un 0,1%. Por tanto, es el CO2 el problema que tenemos. Tal es así, yo solicité al Servicio de Mantenimiento de la Paz la huella de carbono, que me dieron la de 2021. La Paz emitió en toneladas equivalentes de CO2 en el año 2021 24.000 toneladas, de los cuales se atribuyeron a los gases de anestesia 2.500 toneladas, que es el 10%. De estas, el 58% era el óxido nitroso y el resto son gases fluorados, que es el desflorano, el sevoflorano, que son los que utilizamos en clínica, y el ISO ya solo, pero en el quirófano de cirugía experimental, que es totalmente mínimo. Solo el óxido nitroso representa el 5% de estos gases que emite la Paz. Bien, iniciamos este proyecto que buscábamos, pues de alguna manera, mejorar la metodología, a ver qué ganábamos realmente en este 10% de la huella de carbono. Pero partiendo de esta gráfica, la anestesia inhalatoria se inició a mediados del siglo XIX en el hospital de Massachusetts, en Boston. Esta es la primera demostración pública que se hizo con gases, entonces era el éter, cloroformo, y a partir de este momento se han diseñado 18 agentes, gracias a la industria farmacéutica, buscando evidentemente los mejores resultados en los pacientes, que no fueran tóxicos,
que fuesen estables, porque al principio eran explosivos, y tal. Y evidentemente se ha llegado a esto, que es sevoflurano y desflurano. Esto ya para nosotros se aproxima al hipnótico ideal, que se parezca al sueño fisiológico y tal. Y evidentemente no son tóxicos para el paciente, es más, no se metabolizan. Eso ya imaginaros un paciente que hacemos mucho trasplante hepático, donde el hígado no metaboliza y este agente no necesita hígado, se elimina tal cual. Por tanto, si es resistente al metabolismo humano, hay que asumir que cuando lo echamos a la atmósfera, también va a ser bastante resistente a la biodegradación. Por tanto, lo que parece que es malo, hay que entender que es bueno para los pacientes. Es una forma de explicar esto. Por tanto, en el concepto de sostenibilidad sería conseguir ese equilibrio entre crecimiento económico y protección del medio ambiente, eso está claro, pero hay que garantizar el bienestar social y, por supuesto, no comprometer a las generaciones que vienen después que se tienen que beneficiar de estos agentes anestésicos. Y, de todas maneras, hagamos lo que hagamos, podríamos decir, pasamos a esta anestesia intravenosa a anestesia regional, cosa que en niños no se podría, pero aún así tiene huella de cerebro. ¿Por qué? Porque utilizamos material fungible, ese hay que quemarlo. Por tanto, hay estudios que lo equiparan, son muy similares. No obstante, se pueden hacer cosas, que es lo que vamos a presentar en este proyecto. Nosotros empezamos ya en la consulta de anestesia, quitar visitas innecesarias. Luego, hemos quitado el óxido nitroso, porque era un gas que utilizamos como segundo gas, pero es un gas tan light que es totalmente prescindible. Y nos hemos quedado con los que consideramos que son imprescindibles, que son el sevoflurano y el desflurano. Y luego mejorar la metodología con flujos de arrastre lo más bajos, que es el bajo. Bien, simplemente en las estrategias de la consulta de anestesia, primeramente venían estos niños a la consulta 3 veces. Primero venía a la consulta del cirujano, hace el diagnóstico y dice, hay que operarlo. Solicitaba al cirujano una analítica para valoración preoperatoria y luego venían a la consulta de anestesia donde veíamos analítica, historiábamos nuevamente al paciente y veamos qué tipo de riesgo o qué técnica había que utilizar. Por tanto, venían 3 veces. Bien, hemos implantado una consulta telemática, hemos clasificado los pacientes que consideramos sanos, los pacientes sanos que se van a tener. Lo más habitual, se clasifican con masa 1 o 2, la clasificación de riesgo, y estos pacientes le hemos quitado la analítica siguiendo recomendaciones que hay que se llaman no hacer. Y no vienen a la consulta y les llamamos, y hacemos lo que se llama la consulta telemática. Bien, simplemente esta estrategia, desde la que pusimos en marcha se han beneficiado 6.000 pacientes, hemos quitado 12.000 visitas y equivale a 120.000 kilómetros de desplazamiento en vehículos. Hay que, más o menos por las calculadoras, cada kilómetro equivale o emiten 150 gramos de CO2. Por tanto, hemos evitado emitir 60 toneladas de CO2, pero a la vez hemos ahorrado mucho dinero, porque nos hemos quitado unas 6.000 analíticas, cada analítica se estima en un precio de unos 40 euros, por tanto hemos hecho un ahorro aquí de 200.000 euros sin bajar la seguridad del paciente. Bien, hemos quitado el óxido nitroso porque era el segundo gas, es un gas muy light y en este momento lo utilizan solo los dentistas, un poquito porque no disponen de anestesiólogo y evidentemente ayuda un poquito, pero para nosotros no será totalmente. Este gas está centralizado en el hospital, en una gran cisterna. Hay que cambiarlo anualmente porque es inestable y se va generando otros metabolitos y como no se acaba de gastar lo tiene un coste anual de mantenimiento y renovación de 72.000 euros y de entre todos ellos es de los peores porque aunque no tiene un potencial de calentamiento muy elevado, se mantiene en la atmósfera 114 años, lo cual en la fórmula del calentamiento radiactivo es más elevada. Pero a la vez, a diferencia de estos, también tiene capacidad de destruir la capa de ozono. Bien, hicimos estudios clínicos, aquí en el Hospital La Paz, y vemos que era totalmente prescindible, por tanto nos animamos, sometimos primero a aprobación por el resto de la plantilla de anestesiólogos del hospital, y salvo algún nostálgico, pues en la inmensa mayoría que lo podríamos dar. Por tanto, se ha clausurado, ya se ha desmontado incluso la cisterna, y solo el óxido nitroso emitía 5% de gases de efecto invernadero de La Paz en el año 2021. Luego, con el resto que consideramos imprescindibles, pues son el sebo y el desflurano, que son fluorados. ¿Qué hacíamos? Los usamos
con un sistema de succión los echábamos a la calle. Ahora le hemos colocado un filtro especial, un filtro además son económicos, evitamos la succión activa, y este filtro es de carbón activo. El carbón activo es un carbón vegetal, se saca directamente de la cáscara del coco y de las nueces, lo someten a ciertas temperaturas, queda cargado eléctricamente y es capaz de, por un mecanismo de absorción con D, de fijar este agente químico mediante fuerzas de Van der Waals, que se llaman, y es un enlace físico, no es químico, por tanto se puede incluso volver a sacar el agente anestésico, como veremos a continuación. ¿Dónde lo colocamos? En los tubos de escape de los respiradores o en los circuitos manuales donde está la exhalación. Y en un laboratorio especializado se llevan los cartuchos por un mecanismo de soplado, se vuelve a extraer otra vez y se puede generar otra vez un nuevo principio farmacéutico que en principio se podría utilizar en veterinaria. Por tanto, es un ejemplo claro de economía circular. Hemos medido a ver si estos filtros son eficaces, evidentemente, para nosotros, que no estemos expuestos a estos residuos ambientales anestésicos, porque pueden tener en nosotros cierto efecto también, y totalmente quedaba por debajo del valor, que es 2 ppm, fíjese, quedaba muy por debajo, totalmente es igual que la succión activa, y son muy eficaces porque pueden extraer hasta casi el 99% de lo que necesitan. Bien, terminando, solo quitando las visitas preoperatorias, bajamos de 90 toneladas a 30 de emisión, o sea, al 66%, nos ahorramos 200.000 euros. Al quitar el protóxido, nos quitamos 1.300 toneladas de emisión de CO2, ahora ya nada, en este aspecto, y al capturar en filtros estos dos gases, el sevoflurano y el desflurano, de 68 toneladas hemos pasado a 9. Podemos capturar el 86% de todos ellos. Y el coste de todo esto son lo que vale. En nuestro caso, en el estudio piloto, fueron 10.000 euros. Por tanto, en este estudio dejamos de emitir 1.400 toneladas de CO2 a solo 39, es decir, lo reducimos en un 97%. Tenía un coste basal todo de cerca de 300.000 euros, hemos pasado 10.000, por tanto, incluso nos hemos ahorrado prácticamente 280.000 euros. Una eficacia en la reducción de la emisión en cuanto a nuestra práctica anestésica y utilizando anestesia inhalatoria del 97%, capturamos de los gases que consideramos imprescindibles, como son el sevoflurano y el desflurano, el 86%, y un gran ahorro económico, sobre todo debido a la consulta telemática y a la reducción del óxido nitroso. Lo hemos presentado y hemos tenido dos grandes reconocimientos. Uno fue en la Fundación Signa, el premio Profesor Barea, que fue en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2024, como en la modalidad de impacto medioambiental de los centros sanitarios, y recientemente en Barcelona, la Fundación Alentis Donaveña, en la modalidad de sostenibilidad ambiental y Hospital Verde, nos dio también el primer premio a este reconocimiento. Por tanto, ya termino, este proyecto pues defiende y promueve una anestesia inhalatoria, porque la necesitamos, es sostenible y segura, pero a la vez no va a comprometer nunca a generaciones futuras, va a permitir usar, y hay que seguir investigando en estos gases, porque si desde cuando se empezó se han aislado 18, evidentemente de que pasen los años tiene que haber otros tantos, todavía mejores. Eso es. Vale, nada, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Pascual. La verdad que personalmente ha sido un auténtico placer. Espero que el resto de los asistentes piensen lo mismo, porque creo que en primer lugar ha señalado lo que ya decía Héctor Tejero, ¿no? De que la descarbonización del sector sanitario es una descarbonización delicada, que el paciente debe estar en el centro del proceso, como bien has indicado, pero que además existen medidas en el tema de gases anestésicos que permiten, con evidencias y como habéis demostrado vosotros en este proyecto, un ahorro en emisiones y también incluso de costes. Por lo tanto, creo que es un claro ejemplo de una buena práctica, ¿no?, que se debería intentar replicar en el resto de hospitales. Muchas gracias. Quería preguntar ahora a Maite cómo vamos de hora, porque sé que hemos empezado un poco tarde. ¿10, 15 minutos? ¿5? Vale. Orden y mando. Vale, teníamos ahora una parte de ronda de preguntas directamente a
a los ponentes, pero si queréis, quizás es más interesante que los mismos asistentes podáis realizar alguna pregunta, si tenéis alguna cuestión, que veo que tenéis 2 manos levantadas, así que os paso el micro, si queréis, y damos paso 5 minutos. Yo quería hacer, bueno, soy veterinaria investigadora en sanidad animal y quería hacer una llamada de atención a la empresa farmacéutica de que habléis de descarbosilación cuando descarbosilación de la huella de carbono, ¿vale? Cuando habláis que bajáis los prospectos y el packaging. Bueno, eso nos complica a los usuarios muchísimo el trabajo y yo necesito, por buenas prácticas de laboratorio, imprimir todos los prospectos, imprimir y guardarlos también en informática, por lo cual la descarbosilación, la huella de carbono que bajáis en vuestras empresas, las implementáis en los usuarios. Es una huella de carbono movida de sitio, no es una reducción de huella de carbono real, ¿eh? Es una llamada de atención solo en ese sentido, ¿vale? Por alusiones, este es un proceso que se está desarrollando en colaboración con gobiernos, agencias reguladoras, sociedades científicas y profesionales sanitarios. Por lo tanto, se está comenzando a hacer desde el ámbito hospitalario y de forma progresiva, identificando precisamente dónde están los retos para poderlos acometer. Ahora mismo, además, esto permite la accesibilidad a la información de los colectivos más vulnerables, entonces hay que encontrar, por supuesto, un equilibrio que permita responder a las necesidades de aquellos que tengan que generar la documentación en papel, pero también aprovecharse de los que ofrecen las nuevas tecnologías para hacer una información más accesible y más sostenible. Pero de verdad que el proceso se está desarrollando bajo ese parámetro. Hola, Miriam Navarro, del Programa de Salud Planetaria de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Es un comentario, especialmente va por ti, lo siento, porque vienes en representación de Sanidad por el Clima, porque iba a comentar, a ver si se habla ya de centros sanitarios. Por fin, gracias, ya tocaba, ¿vale? Llevamos años diciendo que no solo la huella de carbono de los hospitales, que hay más centros sanitarios, que en los centros de atención primaria se atiende casi toda la cronicidad. Los médicos y médicas de familia somos los grandes prescriptores, los inhaladores se prescriben sobre todo ahí. La huella de carbono que tenemos no es tan considerable a nivel de desplazamientos en coche, porque muchos centros de salud son accesibles a pie, pero somos grandes prescriptores y además somos los que hacemos la educación para la salud a los pacientes y donde podemos además hacer, ¿no?, que la huella de carbono de nuestro día a día además profesional y nuestro día a día personal y de los pacientes baje. Entonces, por fin ya tocaba que hablaréis de la huella de carbono de los centros sanitarios. Muchas gracias y nada, seguid así. Bueno, pues esta vez me ha tocado a mí, pero en caso positivo, muchas gracias. La verdad que llevamos tiempo ya considerando esta perspectiva y queríamos sumar a los centros de atención primaria en todo el proceso. Ha sido un proceso largo de conseguirlo, pero este año ya tenemos con la iniciativa de los Premios Sanidad por el Clima ese reconocimiento también a esta parte importante, ¿no? Sobre todo en esa labor de que este año va a ser. Este año. No, el pasado no. Este año que lanzamos la convocatoria hace 2 días, sí. O sea, empezamos ya con esa, como hemos comentado, ya no son solo hospitales, sino también centros de atención primaria y otras 2 categorías más. Gracias. Y en cuanto al compañero anestesista, me ha encantado vuestro proyecto, es brutal. Que tenéis recomendaciones no hacer. Nosotros desde SENFIC también tenemos una guía de no hacer en salud planetaria para que los médicos y médicas de atención primaria pasen la consulta con esa mirada. Insistimos mucho, gracias Héctor, porque es que insistimos mucho en que está basado principalmente en el paciente, no cambiamos los inhaladores si las características del paciente no son adecuadas para ello. Y también nos hemos convertido, en medio grupo de trabajo, nos hemos convertido en un programa de salud planetaria para que todas nuestras acciones sean transversales a todas las de la sociedad, con lo cual creo que vamos por el buen camino, pero tenemos que acelerar un poquito todos. Gracias. Pues muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa. ¿Alguna pregunta más? Maite, cortas. ¿Una pregunta? Vale. Hola, buenos días. Yo soy Elena Gonzalo del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que no sé si sabéis que es donde se lleva la Secretaría de Recomendaciones No Hacer. Con lo cual, bueno, me ha encantado esa recomendación no hacer que habéis aplicado. Ese es el objetivo al final de hacer estas recomendaciones de no hacer, y que sepáis que desde el Ministerio estamos haciendo, pues colaborando con ellos, un repaso de todas las recomendaciones no hacer que se están haciendo a nivel nacional, con que si te parece, además el otro día hubo una reunión con todas las comunidades autónomas y creo que esta iniciativa no salió
Entonces es una pena que todas estas cosas que estáis haciendo, que no las podamos recoger para poderlas aplicar y poderlas llevar al resto de comunidades. Entonces, si te parece, voy a coger esa experiencia y bueno, ojalá, bueno, pues todos los que hagáis esas recomendaciones NACER, que lo ideal sería que pudiese llegar ¿no? hasta allí para poderlas recoger y poderlas aplicar en otros sitios. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Pues ya porque el tiempo ya estamos en el límite, si os parece, nos saltamos esa ronda que teníamos preparada de preguntas, pero bueno, creo que ha sido muy interesante y muy claro cada ponencia de todos los participantes. Agradecer una vez más a los ponentes por vuestra participación y a todos los asistentes por vuestro interés y espero que haya sido una jornada interesante y útil para todos y todas. Muchas gracias.